Corape informa, amigos y amigas, reciba un cordial saludo. Generamos esta transmisión desde aquí, desde el hall de la Asamblea Nacional, en donde en pocos minutos más la bancada de Construye dará su postura de lo que es el tratamiento hasta el momento de la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo que presentó el presidente Daniel Noboa, y que al momento se está analizando aquí en la legislatura. Escuchemos a los integrantes del movimiento Construye. Voy a comunicar mi malestar en representación del trato que tuvo ayer el movimiento Construye. Fui una de las primeras personas que llegué a las 8 de la mañana al Pleno, cuando el señor presidente nos citó 9:30, porque teníamos conocimiento que nuestras curules habían sido removidas. Precisamente madrugué por aquello, y como sabía que el presidente iba a enviar un paquete de proyectos económicos y laborales, fui el primero en apuntarme. Significa que a las 8:10 de la mañana yo ya era el primero en participar en el Pleno, en el gran debate, en este paquete económico. No fuimos tomados en cuenta. Solamente una sola persona pudo participar a las 8 de la noche en representación de Construye. Tuvimos que pararnos y hacer papeles y documentos que los mostramos al Pleno, donde decían: señores, no nos dejan hablar. Y prácticamente a las cansadas nos otorgaron otro cupo. De 4 personas que íbamos a hablar, de 18 personas que participaron, todos afines al gobierno, nosotros, siendo la segunda bancada, solamente participamos con 2 personas. Era importante que la ciudadanía nos escuche. Por eso, como no pudimos hablar ayer, los hemos citado a ustedes en medios de prensa el día de hoy, por todo este malestar ocasionado. Dentro de los puntos que yo iba a tratar, como conocedor de los temas de zona franca, que todos los asambleístas afines hicieron énfasis, pensando que es la gran solución para los problemas económicos y laborales. Señores, quiero que sepan que las zonas francas existen hace más de 30 años. Existieron y fueron un fracaso. Fueron cerradas hace 7 años. Y el señor presidente intenta volver al fracaso del pasado. Allí no está la solución para los problemas laborales y económicos del país. En esa época también gozaban de los mismos beneficios que otorgan hoy: exoneración de impuestos, de prebendas y un sinnúmero de privilegios. Pero había un mejor escenario que el de hoy. Había seguridad jurídica, había seguridad empresarial, había seguridad en lo laboral, había seguridad en el flujo eléctrico. Hoy, señores, es todo lo contrario. Intentan atraer a empresas internacionales cuando el país vive momentos de inseguridad. Nosotros pensábamos que el presidente iba a mandar un paquete con relación a temas de seguridad para aprobarlos inmediatamente. El país está desangrado, señores. Acaban de asesinar a una familia entera en la ciudad de Guayaquil. Y el presidente, impávido, cuando todos esperábamos que al día siguiente que se posesionaba, iba a sacar las Fuerzas Armadas para poder controlar los sectores conflictivos. Pensábamos que iba a cerrar los puertos y aeropuertos, que iba a colocar los radares de la misma manera en estos sectores, pero nada de esto se ha hecho. Pero hoy intentan mandar esta ley para que nosotros la aprobemos. Señores, y no le vamos a dar paso. Y hemos sido claros y enfáticos. Todo lo que beneficia al pueblo ecuatoriano, allí estará presente Construye. Mientras hayan proyectos de ley que no beneficien a los ecuatorianos, no le daremos paso, señores. También intentan condonar las deudas. Señores, de 10 grupos importantes de deudores en el país, donde está la familia del presidente de la República, donde está la familia del señor presidente de la Asamblea Nacional, hay más de 48 millones de dólares que quieren darle de baja, cuando hay 1 millón de personas pobres en los sectores populares que deben $1000 y están en la central de riesgos. No es posible que se privilegie a los grandes empresarios y a los pobres no se lo tomen en cuenta. Es importante que la ciudadanía sepa que Construye está en la oposición, señores, pero en una oposición lógica, porque todo lo que sea que favorezca a los sectores populares ecuatorianos, allí estaremos para apoyarlo. Mientras hayan medidas como estas, señores, no le daremos paso. Sabemos que lo que estamos diciendo es peligroso, a cuenta de nuestras propias vidas y riesgos, pero más importante es el pueblo ecuatoriano que mi vida, señores. Esto tiene que saber en la prensa y se lo voy a entregar a partir de este momento. Gracias, señores. Va a tomar la palabra otro compañero.
Muchas gracias a todos los medios. Estamos hablando también, como parte del movimiento Construye, quienes representamos a la Amazonía y en este caso a la provincia de Napo. Me presento, soy la doctora Sandra Rueda y represento a los amazónicos y por supuesto a quienes de parte de la Amazonía, de la provincia de Napo, somos parte productiva. Y en ese sentido tenemos muchas denuncias que lo hemos hecho por años. Queremos nosotros recuperar la economía, pues también veamos a quienes son parte del gobierno. Señor presidente, revise cuánto oro se está yendo por nuestras fronteras, revise las actividades mineras ilegales. Queremos que haya ingresos, tratemos de controlar cuánto se está yendo por nuestro país hacia otros países sin que existan las regalías que deben ingresar a nuestro Estado. De la misma manera, ya lo hemos mencionado, nosotros no tenemos que gobernar para las grandes empresas. Hemos propuesto el día de ayer que esa amnistía vaya al pueblo, que no existan amnistías para quienes representan las grandes empresas. Y más aún, demos el ejemplo como asambleístas, como presidente, vicepresidente y quienes están en los altos poderes. No tenemos por qué acogernos a esas amnistías. Tenemos que dar el ejemplo. Nosotros no vamos a acogernos. ¿Quiénes deben acogerse? El pueblo, la clase media, para quienes debemos gobernar, a quienes les hemos ofrecido rebajar el IVA, pero lamentablemente no es así. Tenemos que mirar atrás, mirar al pueblo. Además, que se va a dar privilegios a personas que tienen antecedentes penales, cuando ellos no deberían tener ese privilegio. Privilegio, los chicos que representan a los mejores estudiantes, los jóvenes que están saliendo recién con unas carpetas listas para trabajar, pero que no pueden hacerlo porque no tienen experiencia. Los deportistas, las personas que han demostrado con sus estudios, con su integridad, con su ejemplo, ser también ejemplo para ser parte del desarrollo del país. Nosotros tenemos que pensar en el Ecuador, en la población, en la mayor población del Ecuador, no en aquellos grupos privilegiados que siempre han demostrado ser deudores. Veamos siempre a los que han sido cumplidores en el pago de impuestos, de tributos, de regalías. A eso sí, presentemos esas amnistías. El día de ayer lo hicimos, lo vamos a hacer por escrito. Esa es la ley que vamos a apoyar, aquella que regrese a ver al pueblo, aquella que presente amnistías para quien han sido buenos pagadores, no todo lo contrario. En ese sentido, otra compañera también va a presentarlo. El movimiento Construye, quienes representamos al pueblo y aquellos que sabemos que sí existe recursos en el Estado, pero que hay demasiados ladrones a los que no podemos controlar y que la inseguridad nos está matando, a esos no vamos a defender. Apoyaremos lo que signifique el beneficio del pueblo, de la clase media y de los que sí necesitamos salir adelante en este país. Gracias. Bueno, muchas gracias, compañeros. Soy el asambleísta Camilo Salinas, de la provincia de Los Ríos. Aquí está la bancada Construye. Es clara y enfática nuestra posición frente a esta medida que se denomina la ley económica urgente propuesta por el señor presidente Noboa. Nosotros no vamos a estar de acuerdo con estas exoneraciones y directamente que van a ser favorecidas a grupos, como ya lo presentó el asambleísta Chamba, a estos grupos que quieren recaudar, y hay que tener claro, cerca de $800.000 es lo que van a tener o va a tener el Ecuador, que para requerir por lo menos cerca de un mes para pagar los sueldos en diciembre, se requieren cerca de $1.200 millones. Sí, hay un déficit presupuestario, hay inseguridad, pero hablemos del fondo de lo que se necesita el país. ¿Por qué no exoneramos los impuestos directamente de los productos agrícolas? Nuestra provincia de Los Ríos y 7 provincias del Ecuador aportan cerca de más de 2.5 del PIB en el tema productivo.
productores agrícolas que exportan cacao, arroz, maíz. Ellos necesitan lo que es directamente la liberación de impuestos o pagar 0 impuestos en los equipos y maquinarias agrícolas, en los insumos agrícolas. ¿Por qué no ponemos en estos momentos a debatir eso? ¿Por qué no le damos ese incentivo laboral a nuestros jóvenes abanderados deportistas, sino que queremos darle directamente trabajo a las mafias y a los grupos que tienen antecedentes penales? Por si acaso, vamos a ver qué va a pasar con lo que ha sucedido en el Guayas. 4 niños que han fallecido. De pronto, hay jóvenes dentro de esta investigación y que después de un año van a ser favorecidos con este empleo que habla el señor presidente. Eso hay que totalmente rechazar. Y finalmente, hay que preocuparnos mucho, porque dentro de esto también estamos hablando que no hay un fortalecimiento de la dolarización. Tras bastidores se está hablando que va a afectar la dolarización y eso nos preocupa porque se tienen que más bien fortalecer y ayudar que el Ecuador tenga un sistema financiero que sea la dolarización y no más bien en este proyecto un poco vulnerar lo que es el sistema financiero tan necesario que es el dólar. Muchas gracias, es nuestra postura y estamos abiertos a cualquier pregunta, ¿sí? Revisé el listado de observaciones que ustedes hicieron a la ley, entonces nada más quería precisar, ¿ustedes están en contra de la ley o si se cumplen ciertas recomendaciones que han planteado que se van a plegar de pronto para apoyar? Hay recomendaciones como hizo ayer la compañera Sandra Rueda, que me parece muy necesaria e interesante. Es que no se, o más bien, los funcionarios públicos, asambleístas incluidos, presidente, no se beneficien en la exoneración de estos impuestos. Que más bien sea el pueblo, que sean nuestros agricultores, las personas que necesitan la exoneración directa de estos impuestos. Estábamos escuchando también, aparte de la bancada de Construye, quien están refiriéndose sobre el proyecto económico urgente y generación de empleo que fue enviado por el presidente Daniel Noboa y que se trata al momento aquí en la legislatura. Sigamos escuchando al asambleísta Camilo Salinas. Queriendo vender. No hay seguridad. No tenemos en este momento electricidad. Ya habló hoy día la ministra y el propio gobierno se manifestó que posiblemente hasta febrero vamos a estar nosotros sin luz. ¿Qué va a venir empresas extranjeras? Entonces, todo eso estamos hablando y creo que son posturas nuestras muy favorables para que de pronto el presidente le evalúe y si que lo acoge, estaríamos nosotros viendo cómo va a ser la postura de ellos. Muchas gracias. Estábamos escuchando también a lo que eran las interrogantes que estaban dándose por parte de los medios de comunicación a los legisladores de la bancada Construye, quien han señalado que al momento esta ley económica urgente que se está debatiendo y en primera instancia aquí en la legislatura no cumpliría algunas recomendaciones hechas por esta bancada. Ha señalado que ellos apoyarían la iniciativa una vez que se hagan modificaciones y consideran que en algunos puntos precisamente esta ley no beneficiaría a los ecuatorianos y más bien sería para grupos de poder. Han señalado que al momento todas las intervenciones que se han dado en este primer debate solo han tenido la participación de uno de sus integrantes, por lo cual también han reclamado a la organización de la Asamblea Nacional el que no tengan al momento mayor representación durante este primer debate de la Ley Económica Urgente y Generación de Empleo que fue enviado por el presidente Daniel Noboa. Recordemos que esta iniciativa tiene hasta el 27 de diciembre, hasta el 28, para que ya se tenga conocimiento si es aprobada o devuelta al Ejecutivo. Es el informe que les hemos llevado desde aquí, desde la Asamblea Nacional. Recordamos que la información la encuentra en Corape Digital TV.